Hoy te quiero contar, hoy te voy a cantar una historia con final feliz. Hoy la vida sonríe, no quiero que olvides las cosas que te hacen sentir. Tu momento es ahora, no pasan las horas. Bien, bienvenido, bienvenida a la segunda clase, ¿sí? De Tu vida, tu legado, porque tu vida merece ser narrada, ¿sí? Estoy muy feliz de que haya llegado hasta acá, hasta esta instancia, con esta segunda clase, que va a ser mucho más larga que la clase de ayer. Te aseguro que cambiarás tu forma de pensar. Te digo más, al final de esta clase no sentirás más incertidumbre ni miedo. Tendrás mayor claridad en relación con el género autobiográfico y conocerás el paso a paso en tu proceso de escritura autobiográfica. Es por eso que necesito que te comprometas a darme toda tu atención y que permanezcas hasta el final de la clase. Aquel que se comprometa, ¿sí?, a quedarse, a darme toda su atención, necesito que me escriba un sí en el chat para yo saber que realmente están comprometidos con el tema, ¿sí?, y que tienen muchas ganas de seguir aprendiendo en relación con el género. Los dejo ahí que me comenten si están comprometidos o no. Lo importante es que, bueno, básicamente creo que, bien, que es fundamental el compromiso no solo por nuestra parte, sino también por parte de ustedes. Otra cosa que quiero decirte es que esto que voy a hacer o que estoy haciendo, ya lo hice otras veces con otras personas y estoy feliz de poder repetirlo, porque estoy convencida, absolutamente segura, de que puedo servirte de la mejor manera. Y la mejor manera de servirte es siendo yo misma, auténtica, original, ¿sí?, como soy en mi vida cotidiana. Ahora sí, para cuando termine esta clase, conocerás los 3 momentos fundamentales para escribir tu autobiografía, que son acopio, borrador y texto definitivo. Estos son los 3 momentos de todo proceso de escritura. Repasemos lo que vimos en la clase de ayer. Ayer te mostré las 5 formas o estructuras que puede adoptar el relato autobiográfico. También vimos las diferentes o los diferentes textos con características autobiográficas y a esto se le agregó, ¿sí?, los beneficios de narrarse a uno mismo. Esto fue lo que vimos en la clase de ayer. Ahora te paso a contar cuáles son los 3 bloques de esta clase. Durante toda la clase de hoy te voy a estar hablando de los 3 momentos de todo proceso de escritura ya mencionados. También te voy a explicar los diferentes bloqueos, ¿sí?, que pueden aparecer durante el proceso de escritura, además de los desbloqueos que puedes aplicar para destrabar la escritura. Y a esto se le agrega, ¿sí?, otro tema fundamental que tiene que ver con la presencia de lo ficcional en todo relato autobiográfico. Para empezar esta clase, quisiera saber si alguna vez te has sentido paralizado frente a la hoja en blanco. Me gustaría saber si alguna vez pasaste por esta situación incómoda, ¿sí?, que de alguna manera es el bloqueo, yo diría, que aparece al principio, esto de no saber por dónde empezar.
Es cierto que la hoja en blanco sí causa una especie de vértigo, como seguramente le pasará al pintor, ¿sí? Frente al atril, o al músico frente a un instrumento, o al bailarín improvisando una coreografía, al fotógrafo en búsqueda de la mejor toma. Esto de sentir este miedo, esta inseguridad frente a un proceso creativo, está ligado a todas las artes, digamos. ¿Qué quiero decirte con esto? Que es lo más natural y sería extraño que no te pasara. ¿Por qué? Porque cuando llevamos adelante un proceso creativo, muchas veces se complica el comienzo, como ya te lo mencioné. El no tener bien claro por dónde empezar y esta especie de desorientación o de vértigo surge porque en realidad no disponemos de una guía o de un paso a paso a seguir. Es decir, no tenemos un mapa que nos esté orientando. Si nos focalizamos en el proceso de escritura que implica, digamos, escribir una autobiografía, hay que empezar diciendo que contar una vida no es tan sencillo como creemos. ¿Sabes por qué? Porque venimos con la creencia de que escribir debería ser fácil. Tan fácil como cuando aprendimos a hablar, que en realidad aprendemos el lenguaje por imitación. ¿Qué sucede en este punto? Es verdad, como te digo, que la adquisición del lenguaje no nos resultó para nada complicado porque lo aprendimos por imitación y además aprender a leer y escribir fueron mecanismos que quedaron muy atrás en nuestra historia. De lo que sí deberíamos tomar conciencia, y esto es importante, que para escribir necesitamos reflexionar en relación con el uso que hacemos del lenguaje. Por eso es que la escritura siempre se va a volver más compleja. ¿Por qué digo más compleja? Porque al escribir necesitamos o necesitas de recursos o de habilidades diferentes, siempre que comparemos la escritura o el mecanismo de la escritura en relación con la oralidad. Lo que digo es que escribir viene a ser un desafío mucho mayor y se van a poner en juego habilidades cognitivas mucho más complejas. Esto lo digo porque deberías estar pensando que... Perdón, se me salió el micrófono. Un segundito. Ahí está. Bien, ¿por qué digo esto? Porque deberías estar pensando que el lenguaje es el instrumento más poderoso, transformador y valioso del que disponemos las personas para construir nuestra historia de vida. Y esto lo relaciono con lo que te conté ayer en relación al lenguaje positivo, que nuestra historia de vida está construida a partir de todas esas palabras o de ese lenguaje que utilizamos en la vida cotidiana. Bien, más allá de las marcadas diferencias, digamos, entre oralidad y escritura, si nunca has intentado escribir un relato autobiográfico, seguramente te estés preguntando, a ver, ¿seré capaz de contar mi historia de vida por mis propios medios? Para escribir mi historia de vida, ¿necesito hacer un entrenamiento? ¿Necesitaré de alguien que me guíe?
¿Me llevará mucho tiempo hacerlo? Incluso si ya tienes material escrito, te estés preguntando, ¿podré darle forma a esto que ya tengo? ¿O tengo que empezar de cero, empezar de nuevo? ¿Mm? Hago estas preguntas, seguramente han pasado en algún momento por tu mente, siempre que hayas sentido este deseo o esta necesidad de contar, de contarte. Ahora bien, otra de las cuestiones que implican un desafío a la hora de sentarse a escribir tiene que ver con decidir qué voy a contar, qué de mi vida voy a contar. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos que contarlo todo, que tenemos que contar toda nuestra vida y esto no es cierto. No tienes la obligación de contarlo todo. Y lo que voy a enseñarte a continuación es de mucho valor porque vas a aprender cuáles son los 3 momentos, como ya te dije, de todo proceso de escritura. Es por eso que vamos a entrar en el primer momento de todo proceso de escritura o proceso creativo, al que llamamos acopio. ¿Mm? Acopio. Y te preguntarás, ¿en qué consiste el acopio? Acopiar, ¿sí? Como verbo, se refiere al proceso de reunir y organizar información, ideas o materiales necesarios para escribir un texto. En este primer momento, el proceso de escritura aún, digamos que está en un proceso de improvisación, porque en realidad en el acopio todavía no sé sobre qué quiero escribir. En esta instancia se va a trabajar con las imágenes internas, imágenes de tu propia vida, imágenes que siempre van a estar ligadas a lo emocional. Es por eso que en este momento, en este primer momento de escritura, tendrás que interrogar a tus propias imágenes, ¿sí? Y ponerlas por escrito. En este primer momento, te recomiendo que te reúnas con la mayor cantidad posible de información, que va a ser el material de escritura, digamos. Entonces, digamos, ¿cuáles son las opciones de acopio o material de acopio? Tenemos imágenes. Las imágenes siempre van a ser mis preferidas, digamos, porque la imagen, toda escritura autobiográfica parte de las imágenes de la propia vida. Y voy a estar enumerando diferentes materiales de acopio que son recuerdos, vivencias, experiencias, una caja de recuerdos donde yo guardo, no sé, cosas importantes, un collage de memorias, pueden ser álbumes de familia, un diario personal, hacer mapas mentales o una lluvia de ideas. Todo esto es material de acopio, ¿sí? Que puedes implementar en este primer momento. También tenemos listas temáticas, documentos, testimonios de vida, ya sea de tus seres queridos o de amigos cercanos. Grabaciones de voz también forman parte de este material, entrevistas, cartas y hasta videos. Todo esto que te nombré, ¿sí? En forma de listado, si se quiere, es todo el material, ¿sí? Al que puedes acudir al momento de pensar, a ver,
sobre qué, o sea, cuál va a ser todo el material a partir del cual yo voy a edificar mi historia de vida. Bien, vamos a empezar pensando que en este primer momento está muy relacionado con la escritura del recuerdo. Porque al principio vas a escribir, ¿sí?, como si nadie fuese a leerte. En este primer momento se va a escribir sin pudor, sin restricciones y sin miedo a nombrar eso que crees, ¿sí?, que debes mantener en secreto. ¿Qué quiero decir? Que en este primer momento deberás escribir como si nadie fuese a leerte. Además, este material, llamémosle catártico, va a ser, como ya te dije, la materia prima que luego vas a ir moldeando, así como se moldea un jarrón de barro, ¿sí?, o de cerámica. En este momento no deberás pensar ni en la sintaxis, ni en la ortografía, ¿sí?, en ninguna de estas cuestiones que tienen que ver con la parte normativa del lenguaje. En este primer momento también sabemos que está muy relacionado, ligado con la inspiración. Y seguramente te estés preguntando qué es la inspiración. La inspiración, te cuento, ¿sí?, que es una pulsión muy grande de algo que busca exteriorizarse. Esa es la inspiración, ¿sí? Hay quienes piensan que es una musa divina que nos llama y que no, en realidad surge de uno mismo, del sujeto. Esta necesidad de poner en este caso en palabras algo que llevo dentro, ¿sí? Algo que me está sucediendo, que está sucediendo en mi interior. Esta inspiración que muchas veces hay que buscarla, porque como te digo, no es algo que yo pueda controlar, está muy ligada la inspiración con la epifanía. Y epifanía, para quienes nunca escucharon esta palabra, ¿sí?, significa aparición. Epifanía significa aparición, manifestación o fenómeno a partir del cual una persona va a descubrir de pronto, ¿sí?, una verdad o una certeza. Gracias a esta epifanía lo que va a suceder es que el sujeto va a vivir un momento revelador, ¿sí?, lo cual se va a asociar generalmente con una realización personal de la persona. Para que lo entiendas mucho mejor, cada uno de ustedes que me está escuchando en este momento dispone de un universo pulsional que tiene que ver con todas esas imágenes o recuerdos, ¿sí?, que te habitan. Ese es el universo pulsional, ¿sí?, que se va a activar en este primer momento del proceso de escritura, ¿sí? Espero que se vaya entendiendo a qué me refiero con acopio. También es importante agregar que digamos que esta pulsión creativa o esta inspiración aparece gracias al deseo de contar. De otra manera no estaría presente, ¿sí? Entonces, quiere decir que todo esto tiene que ver con esa energía de la que disponemos las personas o de la que tendrás que disponer al momento de poner en palabras ese libro que todos llevamos dentro. Bueno, espero que puedan seguir el hilo de esta clase. En primer momento, digamos, este primer momento también va a estar relacionado con el concepto, digamos, que de imaginación, que viene a ser la facultad que tenemos los humanos, ¿sí?, de hacer asociaciones
entre las imágenes. Esto significa imaginación. Imaginación viene de imagen. Entonces, en la medida que nosotros evoquemos estas imágenes, ¿sí?, mayor va a ser nuestro poder de imaginación. Y es importante aclarar que en toda imagen, hablemos de una imagen en particular, como la que me escribieron ayer por chat, ¿sí?, van a converger tres elementos en toda imagen, que son el tiempo, el espacio y el personaje, o personajes si son varios, ¿sí? Durante el acopio siempre van a aparecer con mayor fuerza dos cuestiones, ¿sí?, que son claves. Y se trata de dos preguntas que te deberás responder durante el acopio, que van a ser: ¿para qué escribo mi historia de vida? ¿Y a quién le cuento mi historia de vida? Estas son las dos preguntas que te tendrás que responder en este primer momento. Cuando nos hacemos la pregunta, a ver, ¿para qué escribo mi historia de vida? Porque tiene que haber una intención, un propósito detrás de esto, de este proceso de escritura. Y van a aparecer en realidad tres opciones. La primera de las opciones va a ser, bueno, yo escribo y lo hago como una terapia. Lo hago como terapia y en este caso el texto resultante va a ser un texto íntimo y privado. Que como ya les conté, esto se remonta muchos años atrás cuando la gente escribía, ¿sí? Escribía de pronto así de una manera catártica y después lo guardaban en un cajón o en un lugar secreto para que nadie lo viera. Otra de las opciones tiene que ver, bueno, yo voy a escribir con una finalidad literaria. Quiero que mi obra o mi historia de vida sea conocida por muchas personas. Y otra de las opciones tiene que ver con escribo mi historia de vida o mi autobiografía para dejar un legado a mis seres queridos, a mis futuras generaciones, a mis amigos, a mi vínculo más cercano. La segunda pregunta que te deberás responder en este primer momento es: ¿a quién le cuento? Porque como ya te dije hoy la escritura, el escritor siempre que escribe está pensando en un lector, ¿sí? Y esto es lo importante, o digamos que es clave para poder llegar con la palabra a ese otro. Y hay tres opciones. Escribo mi historia de vida en realidad para mí, solamente para mí, para nadie más. No quiero que esta historia sea conocida por nadie, ¿sí? Solamente la conozco yo y me sirve a mí como algo terapéutico, como ya les dije. Y bueno, nada, yo ahí es una forma, en lugar de ir al psicólogo, escribo en un diario íntimo. Bien, la otra opción es: escribo mi autobiografía a un público general. Como ya te dije, quiero que mi historia tenga mayor alcance, que pase las fronteras de mi casa, que no solo la escuche mi vínculo más cercano, sino que se expanda y llegue a lugares más lejanos. Y la tercera opción es llegar a mi familia, a mis íntimos, a mis nietos, a mis hijos, a mis seres queridos. Entonces, estas son las dos preguntas que seguramente te vas a tener que hacer y que en realidad te debes hacer durante el momento de acopio. A ver, ¿quieres saber cómo debes escribir durante el momento de acopio? Te voy a contar de qué manera o cómo te debes predisponer durante este primer momento. Debes escribir por placer.
libremente, sin juzgarte, ¿sí? Sin un orden cronológico, no importa cómo aparezcan las imágenes, si aparece primero una imagen del presente y después pienso en una imagen, la proyecto en un futuro y de pronto las imágenes del pasado las escribo todas mezcladas, no importa. Debes escribir desde lo emocional, desde lo que más te apasiona, desde lo que te conmueve realmente. ¿Por qué digo esto? Porque para que tu historia de vida pueda conmover a ese otro, ¿sí? O a ese lector en el que estás pensando, primero te tiene que conmover a vos, ¿sí? Porque si no, no se estaría logrando esta conexión. Con todo esto que venimos hablando, debes tener bien presente que para escribir tu autobiografía, el material de escritura, escucha esto porque es clave, el material de escritura siempre va a estar en tu interior. Es por eso que puedes empezar trazando líneas, garabatos, palabras sueltas, a copiar imágenes, vivencias, experiencias, como te dije, sin que tengan un orden cronológico. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento o cuando vos te sientes a rememorar tu vida, ella se te va a presentar de manera caótica. Yo diría que se te va a presentar de manera fragmentada, desordenada, ¿sí? Porque la vida, cuando nos ponemos, tratamos de recordarla, no se nos va a presentar de una manera lineal y cronológica. ¿Ah? Eh, para mí, ¿sí? Durante este primer momento es muy importante la evocación del recuerdo. Y ese recuerdo, ¿cómo me va a llegar? ¿Cómo te va a llegar ese recuerdo? Te va a estar llegando por medio de las imágenes, ¿sí? Para que lo entiendas mucho mejor, quiero que sepas que recordar, escucha bien esto, recordar es representar la realidad, esa realidad que creemos que pasó. ¿Por qué digo esto de que creemos que pasó? Te doy un ejemplo, ¿sí? Personal. Si yo hoy me reúno con mis hermanos, somos 5 hermanos, y de pronto rememoramos unas vacaciones en las sierras de Córdoba. Lo más seguro es que cada uno de nosotros cuente este hecho, este fragmento de historia de una manera totalmente diferente. Cada uno en realidad va a tener una versión de este pedacito de historia. Y esta versión tendrá mucho que ver, esta forma de recordar va a tener mucho que ver, tiene mucho que ver con, o sea, está ligada a diferentes factores. Entonces, los factores que van a condicionar el recuerdo van a ser la edad que yo tenga en ese momento, ¿sí? Mi lenguaje, mis creencias, mis emociones en ese momento, es decir, cómo me siento yo en ese momento, cómo me sentí en ese momento, mi sensibilidad frente al mundo, mi poder de observación. Todos estos son factores que van a estar condicionando el recuerdo. ¿Mm? En resonancia con esto, diríamos que al momento de escribir sobre mi propia vida, cada uno de ustedes va a tomar una posición frente a los hechos. Por eso vamos a decir que el relato autobiográfico no solamente se va a remitir a lo vivido, a eso que fue real, sino que también se va a remitir a lo fantaseado, a lo deseado, a lo imaginado. ¿Mm?
¿Qué piensan de todo esto? ¿Qué piensas de todo esto que te estoy contando? Quiere decir entonces que el recuerdo, lo que yo recuerde de un hecho en particular, tiene una condición ficcional. Porque me animo a decir, no solo me animo, sino que estoy convencida de que inventar algo, que te inventes algo ahora, también es un acto autobiográfico. Y de allí deriva el concepto de autoficción. Hoy el concepto de autoficción viene a reemplazar, ¿sí?, el concepto de autobiografía, porque en realidad se sabe que al momento de escribir mi historia de vida, ¿sí?, yo voy a estar completando voy a estar escribiendo mi historia de vida, pero no solamente remitiéndome a lo que recuerdo, sino también a lo que de pronto aparece en la imaginación. ¿Qué quiero decir? Que en este primer momento que llamamos acopio, si tu imaginación, digamos, agrega elementos ficticios a ese recuerdo o a esa imagen, tienes que darle permiso, tienes que dejar que tu imaginación intervenga. Porque como ya te dije, el recuerdo siempre va a tener una condición ficcional, si se quiere, mentirosa, no real. Además, presta atención a esto que te voy a decir. Toda autobiografía es mentirosa ya de por sí, por el solo hecho de estar escrita. Este concepto es muy profundo, pero el solo hecho de plasmar mi historia de vida por escrito, ya en ese trayecto, ¿sí?, de la mente al papel, ya hay una transformación, ¿sí? Hay un cambio, hay un giro. La escritura se organiza de tal forma, ¿sí?, que los hechos narrados, cuando uno escribe, se transforman los hechos, se abrevian o se amplían, pero nunca, nunca, nunca van a ser iguales a los hechos que sucedieron en la realidad, en la vida real. Si yo hoy cuento esas vacaciones, ¿sí?, cuando las cuente, las ponga por escrito, ¿sí?, no van a ser, este relato no va a coincidir con el hecho que sucedió en la vida real. Eso es lo que quiero decir. Entonces la escritura autobiográfica va a terminar siendo de alguna manera una mentira que puede resultar tanto más verdadera que la misma realidad. ¿Sí? Puede sonar gracioso y hasta, no sé, absurdo, pero es así, es así. Y ya lo voy a profundizar ahora en segundos, te explico por qué. Quiero citar, para que profundizar todavía más en este tema, quiero citar a Juan José Saer. Juan José Saer, un escritor muy reconocido, quien sostiene que la ficción no es sinónimo de mentira. Cuando uno escribe ficción, dice Saer que en realidad esto no es mentira, ¿sí? Entonces, si comparamos, como recién te dije, la autobiografía con la autoficción, lo mejor que te puede pasar es que tus lectores o el lector al que imagines crea que es autobiográfico algo que en realidad te has inventado o algo que en realidad es real, pero que le has agregado algo de ficción. A ver, debes pensar entonces que, para ir cerrando, que el pasado no es un pasado real. Tu pasado
no es un pasado real. En realidad tu pasado es un pasado que vas a recordar en base a lo que tu cerebro te permita recordar. Está demostrado, y esto es un dato que a mí me llama mucho la atención y que quiero compartir con vos, está demostrado que de todo, absolutamente de todo lo que recordamos, existe un 50% que pertenece a la realidad y el otro 50% lo recreamos. Porque la memoria es el lugar donde los hechos del pasado se van a ir renovando en base a todas esas cosas que nos van pasando. Y al mismo tiempo, la interpretación que vos hagas de tus propias vivencias también va a cambiar. Porque la persona cambia. Vos, yo, todos cambiamos. Nos modificamos. ¿Sí? Entonces, en este primer momento que llamamos a acopio, en relación con la escritura, debes pensar que la escritura va a ser o la debes realizar de manera placentera y que debes escribir con total libertad, sin discernir, entre lo que es real y lo que es imaginario. No lo debes hacer por ese lado. Entonces, quiero citar a un historiador argentino, Tulio Alperindongui, quien dice que la autobiografía ofrece una imagen rehecha por la memoria, que es lo que recordamos, y otra imagen rehecha por el olvido. Ya te voy a explicar por qué, que es en realidad todo lo que imaginamos o fantaseamos. Si lo tuviéramos que graficar, ahí ven en pantalla un esquema, ¿sí? Que hice ese esquema. Fíjense en ese esquema. Nosotros, si pensamos que la memoria, ¿sí?, es esa capacidad mental por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado, ¿sí? En contraposición a la memoria tenemos el olvido, que tiene que ver con la pérdida o la disminución de la capacidad para recordar experiencias pasadas. ¿Qué sucede? Todas las personas nos olvidamos de las cosas, o en realidad la memoria es selectiva. Ahora bien, tendemos a pensar que la memoria, si se fijan en el cuadro, está relacionada con la realidad. Digamos, este hecho, en esto hay mucho de cierto, aunque también hay que aclarar que la ficción, ¿sí?, que viene a ser, va a ser todo eso que te vas a imaginar y que va a servir, si se fijan en el cuadro, la aparición de la ficción va a servir para completar esos vacíos que deja el olvido, ¿sí? Por eso que hice esta relación entre conceptos. Para que lo entiendas mejor, en todo relato autobiográfico se entrecruzan. ¿Qué quiere decir que se entrecruzan? Se van a entrecruzar la memoria y el olvido, ¿sí? Porque al recordar un hecho, un acontecimiento, traemos a la memoria imágenes reales, pero también traemos imágenes que pertenecen a la imaginación o a la ficción, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Creo que esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces sentimos limitaciones al momento de escribir nuestra historia de vida porque pensamos, no, esto no es real, no debería escribirlo. Pero, sin embargo, como ya te dije, debes darle permiso a la imaginación para que haga lo suyo. ¿Mm? Ahora vamos a entrar al segundo momento de todo proceso de escritura que viene a ser el borrador. A partir de este momento ya debes adquirir el hábito de organizarte en un cuaderno de notas o en una carpeta del ordenador. En este segundo momento debes poner en práctica un ejercicio que tiene que ver con la organización de tus propios textos o de tu material de escritura, y esto se lleva adelante por medio del cuaderno
de montaje, o el montaje de textos, ¿sí? Durante este segundo momento aparece con mayor fuerza el cómo lo voy a contar, cómo voy a contar mi historia de vida. Y el cómo va a ser fundamental porque del cómo va a depender el sentido que vos le quieras dar a tu propia historia de vida. Acá intervienen todas las decisiones que tienes que tomar para empezar a darle una forma, yo diría que provisoria a tu texto, a tu propio texto. Durante el borrador, ahora te voy a pasar a contar qué cuestiones vas a tener que definir. Tendrás que definir cuál va a ser la imagen, ¿sí?, que le va a dar pulsión a tu escritura, y esta va a ser la imagen fundacional. Puede ser una o pueden ser varias imágenes fundacionales, ¿sí? Ayer ustedes hicieron un intento de una imagen fundacional. Después, otra cuestión que tendrán que definir es cuál va a ser la intención, ¿sí?, con la cual yo voy a escribir mi historia de vida. ¿Cuál va a ser mi intención? ¿Catártica? ¿Literaria? También tendrás que ver o definir un lector. Y para eso tendrás que imaginar a quién le estás contando tu historia de vida. Puedes imaginar que le estás contando la historia de vida a tu nieto, puedes imaginar que le estás contando tu historia de vida a tus padres, o se la estás contando, no sé, a tu grupo de amigos. También tendrás que definir la voz del narrador. En toda autobiografía, como ya te conté, coincide autor, narrador y protagonista. Te hablé de una trinidad y que estos tres conceptos, ¿sí?, van a estar reunidos en una misma persona. ¿Qué pasa en el caso de la biografía? En la biografía, en realidad, el autor no va a coincidir con el narrador o el narrador protagonista, porque en la biografía yo como autora escribo la historia de vida de un otro, ¿sí?, de una tercera persona. Bien, otra cuestión que tendrás que definir es el punto de vista, desde dónde miro para contar mi historia de vida. Miro desde la niña que fui, miro desde la mujer adulta que soy, o cuento mi historia de vida desde la mujer o desde la anciana, ¿sí?, a la que imagino en mi mente, ¿sí? Porque también puedo escribir pensando o imaginando que la que escribe es Eva con 80, 90 años. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, el punto de vista también tendrás que definirlo durante el borrador. El tiempo verbal, es importante que sepas que toda autobiografía se va a narrar desde un presente y te vas a tener que trasladar hacia el pasado o hacia el futuro para poder reconstruir o ir entrelazando los acontecimientos. Perfecto. Ahora, algo que es sumamente importante tiene que ver con el centro temático o el hilo conductor de tu relato autobiográfico. Esto es sumamente importante. El hilo conductor que va a estar hilando todo tu relato, ¿sí?, puede ser un recuerdo o una imagen fundacional, que de pronto puede ser, bueno, ustedes me escribieron un montón de imágenes, pero puede ser, bueno, mi abuelo y yo arrancando limones de la planta, del limonero. Puedes pensar que no sé, puedes pensar que tu hilo conductor o centro temático puede ser una persona, uno o varios espacios, el espacio de la calle, el espacio de la casa, el espacio del patio, el espacio de la ciudad, los viajes. Un acontecimiento sociocultural también puede ser un centro temático. Un acontecimiento histórico, no sé, a ver, se me viene ahora a la mente cuando sucedió el atentado a las Torres Gemelas. Yo me acuerdo, tengo muy presente la imagen
me veo, sé lo que estaba haciendo en ese momento cuando sucedió esta tragedia. Eso también puede ser digamos, un centro temático, una etapa de tu vida, uno o varios objetos, un trauma o dolor, eh, tu recorrido profesional también puede ser un centro temático, o una pregunta personal de carácter existencialista, si se quiere. Bien, ahora, otra cuestión que vas a tener que definir durante el borrador va a ser la transformación, ¿sí? La transformación que vas a sufrir, ¿sí? Como narrador, autor, protagonista de tu propio relato autobiográfico. Imaginando que tu relato autobiográfico parte de un punto A, ¿sí? Como te expliqué ayer, y termina en un punto B, ¿sí? Debes imaginar o debes definir en qué momento de este trayecto de tu historia aparece un punto de inflexión, ¿sí? Un punto de inflexión. Este punto de inflexión va a ser el que te va a iluminar o de alguna manera te va a obligar a cambiar el rumbo, digamos, el rumbo de tu vida. Este es el punto de inflexión. Este punto es importante porque en ese punto de inflexión que se esté dando en tu historia, en ese punto se va a estar generando esa transformación. Si nosotros trasladamos este aspecto de la transformación a la autobiografía, consiste en transformar lo simple o lo que es propio y cotidiano en algo universal y significativo. Va por ese lado. Entonces, para seguir con cuáles son las cuestiones que tendrás que definir durante el borrador, también tendrás que definir cuáles son los hechos que eliges narrar. Y los tendrás que seleccionar, ¿sí? Otra cuestión a definir tiene que ver con cuál va a ser el orden que le voy a estar dando yo a los hechos dentro de mi relato. ¿Qué estructura eliges para contar tu historia de vida? ¿Y qué tipo de texto, o a qué tipo de texto, digamos, a qué tipo de texto va a responder tu relato autobiográfico? Que fue lo que ayer te conté en la clase de ayer, ¿sí? En relación con los diferentes textos con características autobiográficas, que son la novela, el epistolario, el anecdotario, el cuento autobiográfico, la poesía, el blog, etcétera, etcétera. Bien, ahora entramos al tercer momento de todo proceso, ¿sí? De escritura, que tiene que ver con la corrección para llegar al texto definitivo, ¿sí? Hago estas pausas porque por ahí si tienen, por ahí estoy hablando muy rápido y es mucha la información que les estoy dando y también hay un tiempo en que uno tiene que procesar lo que escucha, por ahí son cosas nuevas. Entonces, bueno, si tienen que prepararse el mate o hacerse un café, un té, tómense ese ratito para hacerlo porque, como ya les dije en un comienzo, la clase iba a ser mucho más larga y cargada de mucho más contenido. Bien, hablamos del tercer momento. En el tercer momento de todo proceso de escritura van a aparecer ¿para qué cuento? O sea, no van a dejar de aparecer estas cuestiones, que es el para qué cuento y a quién le cuento, que van a estar en el momento de acopio. Va a aparecer el cómo lo cuento, que tiene que ver con el segundo momento o borrador, ¿sí? Estos aspectos van a estar presentes, pero va a aparecer en mayor medida, digamos, o va a pisar más fuerte
en esta instancia el qué quiero contar. El qué quiero contar va a ser el que va a pisar más fuerte durante este tercer momento que tiene que ver con la corrección. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es importante definir en esta instancia qué quiero contar? Porque al momento de corregir, ¿sí? Tienes que tachar. Partamos de esta realidad. Que cuando tengas que corregir, ¿sí? Siempre va a haber, va a existir el material que va a quedar, con el que te vas a quedar y aquel que tendrás que tirar el tacho de la basura, ¿sí? Te vas a tener que quedar con lo que te sirve, con lo que más te conmueve, con eso que resuena más con tu persona. Con eso te tendrás que quedar. Tendrás que decidir con qué me quedo, como ya te dije, qué voy a dejar afuera, que por ahí son un montón de cosas, da pena, pero en todo proyecto, ¿sí? Un proyecto creativo, hay mucho material que termina quedando fuera. Este es uno de los desafíos, te aseguro que este es uno de los desafíos más grandes con el que te vas a enfrentar a la hora de sentarte a escribir tu historia de vida. Porque tienes que decidir, a ver, ¿qué quiero contar? De todo esto que tengo, de todo esto que plasmé en mis cuadernos o en mi computadora, ¿con qué me quedo? Y en este punto quiero que te quedes tranquilo o tranquila, porque si bien es cierto que la mayoría de las personas piensa que tiene que contarlo todo, esto no es cierto. Esto no es cierto. Primero porque no tienes la obligación de contarlo todo. Y segundo porque sería imposible. Sería imposible poder contarlo todo. Porque una vida no cabe en un libro. ¿Sí? Una vida, tu vida, no cabe en un libro. Tendrás que quedarte con lo más importante, con lo que te representa, con lo que te apasiona, con lo que te conmueve. ¿Sí? Y eso sí va a entrar en un libro, va a caber en un libro, pero no toda tu vida. Durante la corrección tendrás que validar, escucha bien, todas las decisiones tomadas en la instancia anterior, que fueron las que enumeré durante, digamos, que tendrás que, no sé, a ver si hagamos un repaso rápido. Tendrás que validar la voz del narrador, quién va a ser el lector, en qué tiempo verbal voy a narrar. Todas estas cuestiones las tendrás que validar en esta tercera instancia. En forma de preguntas, entonces, tendrás que revisar. ¿La imagen fundacional de mi relato es la apropiada? ¿O debería buscar por otro lado? ¿El orden que yo le di a mis imágenes es el más apropiado? ¿Queda claro el mensaje que yo quiero transmitir? ¿Estoy siendo fiel a mi memoria? ¿Cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción en esto que estoy escribiendo? ¿El relato responde a lo que yo me planteé en un comienzo? ¿A mi propósito? A ver, ¿el relato me muestra tal cual soy o necesito mayor sinceridad al momento de escribir? Me está faltando ser más genuino, más honesto, más emotivo, ¿sí? ¿Está bien usado el tiempo verbal? Como te decía, tendrás que fijarte. ¿Existen vacíos en esto que yo escribí que debería completar? Todas estas cuestiones las vas a estar resolviendo durante el momento de corrección. Quiero que me escriban en el chat si se va entendiendo, si
si son cuestiones que, bueno, que las van pudiendo asociar a su vida, a su realidad. ¿Sí? Me gustaría que me puedan decir cómo va la clase, si voy bien. De todas maneras, si hay alguna cuestión que quisieran preguntar, me la dejan por escrito en el chat y yo veo de responderla mañana, ¿sí? Ahora te voy a contar cuáles son los diferentes bloqueos que pueden aparecer o que de hecho aparecen durante tu proceso de escritura. Empecemos diciendo que el bloqueo viene a ser como una obstrucción, es como un obstáculo que debo superar, ¿sí? Ese es el bloqueo. Y todo bloqueo es intrínseco a todo proceso creativo. No existe una obra de arte que no haya pasado por momentos de bloqueo por parte del creador de esta obra de arte, ¿sí? Sin bloqueos no habría obra de arte, me animo a decir. Algunos de los bloqueos que pueden aparecer. A ver, el terror a la hoja en blanco, que ya mencioné, miedo a mis propias imágenes, quiero escribir pero no sé por dónde empezar, tengo la sensación de que no puedo dejar nada afuera, que es lo que recién te comentaba. Soy demasiado perfeccionista y siento que no voy a terminar nunca, que nunca voy a terminar de escribir mi historia de vida, que es muy larga, que no, que son muchas cosas las que quiero contar. Otra de las cuestiones es pensar que me van a juzgar, que me van a cuestionar por esto que escribo y que eso de alguna manera te va a estar impidiendo ser auténtico y escribir con fluidez. O por ahí, otra cuestión, ¿sí? Otro bloqueo es, tengo mucho escrito, tengo mucho material escrito, pero no logro encontrarle una forma. Porque estoy segura que de todos los que me están escuchando en este momento, hay quienes ya tienen material escrito. Pero que de alguna manera no, lo que puede estar sucediendo es que no lograron encontrarle la forma, no lograron encasillarlo en una estructura. Entonces, seguramente han pasado por tu mente este tipo de bloqueos u otro tipo de bloqueos, porque el bloqueo es muy subjetivo, es muy del sujeto y existen muchos factores que pueden estar bloqueando tu escritura. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Que puedes revertir esta realidad. Eso es lo importante de todo esto, que hay solución para este bloqueo, para esta traba, esta dificultad que se presenta en el camino. Hay en realidad modos de desbloquear la escritura. Eso que está trabado, que no me deja avanzar, hay opciones. Así que para tu alegría, hay diferentes modos de desbloquear tu proceso de escritura. Uno de ellos es el más importante de todos, el más importante, es generar un hábito o rutina de trabajo. ¿Qué quiere decir un hábito o rutina de trabajo? Bien, establecer un espacio y un tiempo, ¿sí? Fijos y llegar a este espacio y en este momento con una consigna específica. Esto va a hacer que puedas establecer una rutina de trabajo y mantenerla a lo largo del tiempo. Por ejemplo, sentarte en relación con esto que te digo, a ver, decides sentarte a escribir a las 10 de la mañana, ¿sí? Los días lunes, jueves y sábado, con una intención o con un plan de trabajo. Por ejemplo, estos días que tengo calendarizados para escribir, voy a escribir un relato de 300 palabras, por ejemplo. Entonces yo ya organizo mi semana sabiendo que tengo que implementar y cumplir con una rutina de escritura.
Otra de las formas de destrabar la escritura tiene que ver con tomar distancia un tiempo. Tomar distancia de los textos. Muchas veces nos bloqueamos porque insistimos con el mismo texto. Mientras que en realidad lo que deberías hacer es abandonarlo, frizarlo, digamos, y empezar con otro. Otra de las formas de destrabar la escritura tiene que ver con realizar diferentes lecturas. Lecturas que sean de tu interés, para dejar volar, digamos, la imaginación o bien para activar la imaginación. Autores que sean de tu agrado o géneros que sean de tu agrado. Si te gusta la poesía, anímate a escribir poesía, anda a la biblioteca, cómprate libros de poesía. O si te gusta, no sé, el diario personal, hay muchos autores que han escrito el diario personal. Y así en relación con todos los géneros. Focalizarte en el género, ¿sí?, que más te gusta o que más te atrae. Y leer para ir interiorizándose, digamos, en relación con el género. Otra de las formas de desbloqueo es realizar caminatas, ¿sí?, o alguna actividad de recreación, ¿sí?, como ir al cine o ver películas en tu casa. Bueno, ya te mencioné lo de las lecturas, pero durante todo proceso de escritura es importante también esto de realizar caminatas antes o después de sentarte a escribir. ¿Se entiende? Bien. Ahora llegó el momento, después de haber hablado un montón en relación con el proceso de escritura, llegó el momento de compartir con vos un fragmento de lo que me cuentan las hijas de Carmen, ¿sí? ¿Por qué las hijas hablan ellas? Porque desafortunadamente Carmencita ya no está más entre nosotros y quiero compartir con vos el testimonio que ellas nos ofrecieron en relación con el proceso de escritura que llevó adelante Carmen, y a quien pude guiar y acompañar, ¿sí? Tuve esa gracia de Dios. Así que los dejo para que puedan ver el testimonio de las hijas de Carmen Melano. De Carmen Melano, escritora de Eternamente Amor. Bueno, su pasión por la escritura surgió, creo yo, en aquel momento que le faltó el gran amor de su vida, mi papá, y ella encontró en la escritura esta relación tan linda de poder ir contando todo lo que le pasaba paso a paso, de día, de noche, cuando no podía dormir, cuando estaba triste y angustiada, o simplemente cuando tenía ganas de contar algo, agarraba sus cuadernos y con sus cuadernos en mano empezaba a contar un poquito su historia. Justamente porque ella necesitaba una herramienta, un medio en donde enfocar sus emociones, dejar por escrito todo lo que ella sentía, lo que le había pasado, y así también poder transmitirle al resto lo que ella estaba pasando en ese momento y contarlo con sus palabras, así tal cual. Que ella encontró en la escritura una forma de descarga o en su forma de sentirme un poquito más cerca a mi papá, a ese gran amor que se le había ido. Con el pasar los años surgen estas ganas de poder contar toda su historia, no solamente su historia de amor, si bien era lo principal para ella, sino su historia de vida. Contar su familia, cómo habían pasado todos los hechos, así nos podía dejar a cada uno una forma de legado. No solamente para nosotros que estamos acá, sino también para toda aquella persona que quiera conocer, saber todo lo que ella pasó, todo lo que pasaron sus seres queridos, y también los que están por venir, ¿sí? Los de su historia, y poder entender también ese amor tan grande que ella sentía hacia nuestro papá. Y bueno, y ahí apareció Angelina, en donde con su ayuda, su apoyo, ayudó a darle
el formato a todo esto y ya comenzó a formar la idea de hacer su autobiografía, que ella ya lo había pensado, y se fue transformando de a poco entre escritos, correcciones, horas de lectura, de corregir un párrafo. Se fue formando lo que hoy vemos y tenemos como su legado y su regalo, ¿no? En donde cada palabra la vemos a ella y la recordamos eternamente. Y bueno, junto a Evangelina pudo darle forma a todo aquello que durante años le contó a sus hijos, a sus nietos y a todo aquel, sus sobrinos. Fue una persona que solamente tuvo primario, no terminó secundario, no tuvo la oportunidad de poder seguir progresando en sus estudios y, sin embargo, encontrando la ayuda adecuada, una de ellas, Evangelina, logró darle forma a sus palabras que ella nunca pensó que podría lograr eso. Y nos demostró una vez más que sí, que todo lo que uno quiere puede lograrlo y lo puede hacer con esfuerzo, y si es necesario pedir ayuda, eso está perfecto, y que siempre va a haber personas que están dispuestas a ayudar. Pero bueno, mensajes indiscutiblemente de autosuperación, de que hay que avanzar siempre aunque el dolor parezca insoportable, mensaje de que todo se puede y que nunca hay que rendirse por sobre todas las cosas. El momento de poder publicar el libro y leerlo, porque para nosotras es un orgullo muy grande, y ver la transformación de ella, esa transformación de dolor a alegría. Carmen, ¿sí? Cuando vio los avances que había hecho en relación con la escritura, se animó a escribir una canción que tituló Con aroma a soledad. Esta canción hoy la podemos buscar en YouTube y verla, es muy emotiva. En la misma canción, que está hecha en forma de videoclip, baila una de sus hijas, es muy lindo poder ver esto. Lo otro que te quería contar es que ella mantuvo una rutina de escritura. Ella todos los días, sin falta, iba a un café y se sentaba a escribir. Le escribía en realidad a su esposo fallecido, le escribía porque ella sentía que por medio de la escritura podía mantener ese lazo, ese vínculo tan fuerte que los había unido. Entonces, ella cuando llega a mí, llega con un montón de cuadernos, un montón, y no estoy exagerando, unos 10 cuadernos, ¿sí? Escritos, manuscritos, y su planteo fue que quería, ¿sí? Quería dejar por escrito su historia de amor, una historia de amor apasionante con la que yo empaticé un montón y logré un vínculo hermoso con Carmen, hermoso. Bien, ¿encontramos el videito? No, bueno, ahí la ven a Carmen, Leo me está diciendo que me fije, ahí la ven a Carmen, esa es una foto que nos tomamos el día que ella presentó su libro titulado Eternamente Amor. Era una persona encantadora Carmen, hermosa, hermoso ser que bueno, como les decía, desafortunadamente ya no está más entre nosotros, pero sus hijas siempre rescatan esto de que ella antes de irse pudo cumplir este sueño de dejar plasmada su historia de vida. Bien, ahora quiero que sepas que después de Carmen siguieron un par de personas más con las que trabajé y con las que trabajo de manera personalizada en relación con la escritura autobiográfica. Ahora, lo que vas a ver a continuación, ¿sí? Es un fragmento de mi vida en relación con los últimos acontecimientos más importantes. Y lo que quiero es que puedas conocer un poco más acerca de mí, y es por eso que te dejo con estas imágenes y espero que se puedan ver. Así que quiero decirte que soy como vos, una persona común que piensa, siente y se emociona igual o más que vos. Una persona que vive
proyectándose en silencio, pero que también analiza el camino recorrido. Durante varios años fui profesora de letras de la escuela secundaria y ama de casa, como muchas de ustedes. A lo largo de mi vida combiné ser una buena madre, una buena esposa y una buena profesional, sin olvidarme de escribir, aunque sabía que no era el momento para dedicarme de lleno. Con esto quiero decir que llevaba una vida tranquila y era feliz. Además, mi mayor preocupación estaba en cumplir, planificar mis clases, cuidar de mi familia, entre otras cosas. Hasta que a fines del año 2019 decidí realizar un viaje a Europa con mi esposo, más específicamente a España, y cuando pedí la licencia por 3 meses sin goce de sueldo, las instituciones no me la asignaron, motivo por el cual decidí retirarme del aula. Una vez que estuve en España, más cerquita de toda esa cultura y con un montón de oportunidades al alcance de la mano, en medio de ese viaje, cargado de sueños y grandes expectativas, sucedió que nos sorprendió el COVID, haciendo que mis deseos se derrumbaran. Por esa razón tuve que estar encerrada durante 7 meses en un departamento y sin trabajo. Y lo más doloroso de todo, lejos de mis 2 hijos. Es verdad que durante ese tiempo sentí frustración, vacío, enojo, angustia, aunque lo positivo fue que mi esposo estaba con empleo. El encierro despertó en mí la creatividad y es verdad que escribí muchísimo. Allí surgió mi mayor deseo, que fue escribir mis novelas y poemas. Durante esos meses me comunicaba con mi abuelo por videollamada y él nunca dejaba de contarme sus historias. Todo cambió cuando desde la embajada me confirmaron el vuelo de repatriación a mi país e inmediatamente le comuniqué a mi abuelo mi retorno, pues sabía que me esperaba con muchas ansias, sabiendo que yo estaría ahí acompañándolo como siempre y de manera incondicional para que escribiese su autobiografía. Hacer ese recorrido con mi abuelo me llenó de alegría y de satisfacción y entendí que había llegado el momento de ayudar y acompañar a otras personas en el proceso de escritura. Tengo que reconocer que hubo un antes y un después de este acontecimiento. Los primeros resultados se vieron reflejados en él porque me senté a su lado, codo a codo, para seleccionar los recuerdos, organizarlos y pautar la escritura. Con él apliqué los principales pilares para convertir su historia de vida en un libro que quedase a su medida. Y esto no solo formó a mí como experta, sino también lo transformó a él, porque pudo concretar algo que creía imposible. Después de la realización de su libro, lo presentamos y su alegría fue mucho mayor. A partir de ahí se acercaron otras personas con el mismo propósito. Estaban los que venían con borradores y los que no tenían nada escrito. El desafío, por supuesto, que no dejaba de ser el mismo. Digo esto porque nadie elige en qué momento va a narrarse. La necesidad de contar nuestra historia de vida nos toma por asalto y las ganas de escribir pueden aparecer en cualquier momento de nuestra vida. Estas experiencias ayudaron a sentirme valorada, útil, segura, decidida e incluso acrecentaron mis ganas de seguir soñando. Soy Eva Giacomelli y estoy hecha de palabras. Te mando un abrazo de palabras bonitas. Bueno, ya estamos de vuelta. Lo que quiero que sepas es que este resumen de mi vida en realidad lo presento grabado porque cuando yo tengo que hablar de mis experiencias o de mi vida personal ligada
sobre todo a mi abuelo, me genera mucha emoción hacerlo o por narrarlo. Entonces, bueno, por ese motivo es que lo presento grabado para que se pueda disfrutar desde otro lugar, ¿sí? Así que bueno, ese es el motivo por el cual está grabado y espero que hayan podido ver digamos, de qué manera mi experiencia de vida estuvo ligada a él y a la producción de estas dos autobiografías que se vieron transformadas en dos hermosos libros, ¿no? Es verdad que, como te decía, todo comenzó con la experiencia que yo tuve con mi abuelo y esta experiencia fue la que me incentivó para ayudar a más personas, como es el caso de Carmen, ¿sí? Y es así, de este modo, como vislumbré por dónde iba mi camino, ¿sí? Sabía que podía servir de la misma forma a otras personas y cruzar las fronteras de mi ciudad, cruzar las fronteras de mi provincia, de mi país. ¿Y por qué no llegar mucho más lejos con este proyecto? ¿Sí? Es por eso que estoy aquí, en este momento, hablándote, para ayudarte. Estoy acá para ayudarte a convertir tu historia de vida en un libro que quede a tu medida, comenzando desde cero o bien adaptando ese material que ya tienes. Y quizás te estés preguntando, ¿para qué? ¿Pero para qué, Eva, esto de contar mi historia de vida? ¿Para qué? Y yo podría mencionarte varios motivos para hacerlo. Para dejar un legado, que para mí es el más importante de todos, ¿sí? Los propósitos. Escribo mi vida para dejar un legado, para otorgarle sentido a mi vida a través de la narración, para añadir valor a otras personas, para conocer, podrías escribir tu historia para conocer tus antepasados y proyectarte en un futuro. Podrías escribir tu autobiografía para sanar una herida del pasado o para poder llevar adelante con mayor fuerza y fortaleza un problema o una situación difícil que te esté atravesando en este momento, ¿sí? También puedes escribir tu historia de vida para transformar tu vida por medio del autoconocimiento, porque a medida que escribes, haces consciente, ¿sí?, cada uno de los pasos que fuiste dando a lo largo de tu vida. Esta transformación que yo hice desde el 2019, que viajé a España, ¿sí?, con mi esposo, con Leo, hasta el día de hoy, también la puedes hacer vos. Y es por eso que estoy aquí, para demostrarte que nada es imposible. Mi desafío es ayudarte a encontrar esa voz propia, que va a ser la encargada de contar tu historia. Y de la manera que a vos más te guste. Eso es lo más lindo de todo, ¿sí? De la manera que a vos más te guste. Siguiendo los testimonios que yo ya compartí y que te mostré, ¿sí? Y además mi propia experiencia, quiero que vos alcances los mismos resultados, ¿sí? Estoy acá para guiarte y brindarte lo mejor de mí, como ya te lo dije anteriormente. A raíz de estas hermosísimas experiencias, sobre todo la de mi abuelo, ¿sí?, pensé en la posibilidad de crear un producto que fuese en línea, alcanzable y práctico. Alcanzable para que llegue a más personas y práctico para que lo puedas aplicar en tu vida cotidiana, sin grandes modificaciones. ¿Qué quiero decir? Que lo puedas hacer desde tu casa o en tus espacios, digamos, en tus tiempos libres, en el caso de tener que cumplir un horario. De allí surgió el legado perfecto. De allí surgió el legado perfecto, que es la forma más rápida, ordenada y sencilla de narrar tu autobiografía para que tu voz sea escuchada y recordada, ¿sí?
Seguramente te estés preguntando qué es el legado perfecto. Es el paso a paso para escribir tu autobiografía y que quede como tu mejor legado en 6 meses. Y para que esto, ¿sí?, se haga realidad, si me permites, ¿sí?, quiero mostrarte de qué trata el legado perfecto. Es más que un simple curso. Es un curso diseñado para guiarte en la redacción de tu propia autobiografía. Y de la manera, como ya te dije, de la manera que a vos más te guste, que mejor te represente. Este curso está dirigido especialmente a personas mayores de 50, aunque sabemos que pueden existir personas de menor edad que quieran hacerlo o que sientan este mismo deseo de contar, de contarse. Este programa fue pensado y creado para aquellas personas que deseen dejar un testimonio que inspire a sus seres queridos. El mismo tiene un costo que representa un esfuerzo, ¿sí?, de ambas partes. Y esta pregunta es muy personal y quiero que te tomes unos segundos, apenas unos segundos, para pensarla, ¿sí? ¿Te has preguntado alguna vez qué legado quieres dejar en este mundo? ¿Alguna vez te hiciste esta pregunta? Si alguna vez has sentido el deseo de que tu historia sea contada, de que los momentos que has vivido, las lecciones que has aprendido y las emociones que te han marcado permanezcan para siempre, quiero decirte que estás en el lugar indicado. Y es por eso que nunca estarás solo ni sola en este proceso. Escucha bien, ¿qué contiene este programa del legado perfecto? 7 módulos de contenido teórico y práctico que van a ser, digamos, ofrecidos durante 7 semanas, ¿sí? O sea que durante 7 semanas, ¿sí?, estarás planeando tu proyecto de escritura autobiográfica. Y te voy a mostrar el paso a paso, los procesos y cada etapa para escribir tu historia de vida. ¿Qué beneficios vas a tener si te unes al legado perfecto? ¿Cuáles van a ser esos beneficios? Aprenderás el paso a paso para escribir tu autobiografía de la manera que a vos más te guste. Descubrirás que tu voz es única y que no se le parece a ninguna otra. Superarás bloqueos y podrás crear una rutina de escritura adaptada a tu vida cotidiana, ¿sí? Muchos de ustedes se estarán preguntando por el legado perfecto y están inquietos, me imagino, por saber qué va a pasar la próxima clase. Mañana te cuento que abriré las puertas para ingresar al legado perfecto. Pero estas puertas van a estar abiertas por poco tiempo. Seguramente tengas preguntas como ser ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto tarda el programa? ¿Cómo luce por dentro? ¿Cuáles son sus partes? La clase de mañana, ¿sí?, responderé a estas y otras preguntas que surjan. Pero algo que es importante es que la próxima clase mañana habrá sorpresas y un regalo muy especial. Porque además de estos 7 módulos de contenido teórico y práctico, tendrás 3 regalos y un bono súper especial para los más comprometidos, ¿sí? Para los más comprometidos, que son aquellos que ingresen al legado perfecto
dentro de las primeras 24 horas. Entonces, si ya tomaste la decisión de unirte al legado perfecto, debes unirte en tiempo y forma a la clase de mañana, porque te voy a estar dando un montón de detalles que seguramente no vas a querer perderte. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Qué debes hacer? Entonces, para ir cerrando, ¿qué debes hacer? Primero, decidir si quieres transformar tu historia de vida para que quede como tu mejor y más preciado legado. ¿Sí? Y te lo voy a decir de una vez, como ahora, digamos, de una forma más sencilla. Como habrás visto, ¿sí? Con esta clase creo que cumplí con lo prometido, ¿sí? Porque considero que hoy has aprendido un montón en relación con todo lo que implica un proceso de escritura. Y estoy segura que habrá cuestiones que quedarán dando vueltas en tu cabeza. Por eso no quiero que te pierdas ni un solo minuto de la clase de mañana. Lo que quiero hacer es ayudarte a tomar la decisión más importante, que es empezar. ¿Sí? Porque empezar es lo más difícil. Que puedas empezar a trazar tu propio proyecto de escritura autobiográfica. Eso es lo más importante y lo que te va a impulsar. Así que hayas estado ahí, porque así como un libro necesita de un lector, ¿sí? Una clase como esta necesita de un oyente disciplinado, atento, ¿sí? Como lo has sido vos. Así que bueno, habiendo dicho todo esto, quiero que te vayas a descansar, ¿sí? Yo también voy a descansar y nos vamos a ver mañana en la tercera y última clase. Así que bueno, agradecida nuevamente. Te mando un abrazo de palabras bonitas. Hoy te quiero contar, hoy te voy a cantar una historia con final feliz. Hoy la vida sonríe, no quiero que olvides las cosas que te hacen sentir. Tu momento es ahora, no pasan las horas. Si hay algo que te hace sufrir, solo escribe tu historia y manténla en memoria y tus sueños se podrán cumplir.